instrucciones, Padre. Por eso venimos aquí a tu casa, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es hermosa, Señor. Tu palabra nos hace ver, Señor, nuestra vida. Tu palabra nos instruye, Señor. Tu palabra nos enseña, nos corrige, Señor. Tu palabra es hermosa, Señor. Tu palabra nos habla de tu carácter, de lo que tú eres, Señor. Tu palabra nos alumbra, Señor. Tu palabra nos hace, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y que esta palabra entre en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos vivirla y ponerla por obra, Señor. Gracias, soy Dios eterno. Te alabo y te bendigo, Señor. Santo eres. Hermanos, aquí en el libro de Hebreos, hermanos, este libro se le atribuye a dos, pero bueno, al final se le pusieron que es atribuido por Pablo, escrito por Pablo. Entonces se le atribuye a él este libro. Y habla, hermanos, el libro de los Hebreos habla sobre el carácter de nuestro Dios. Habla de la magnificencia de nuestro Dios, de la santidad de nuestro Dios, de la divinidad de nuestro Dios y de la gloria de Dios. Es dada como el sacerdote que fue Jesucristo, el sacerdote perfecto. Y eso habla el libro, exalta el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el escritor, hermano, cual sea que haya sido Pablo o se le atribuye a otra persona también, aquí plasma, hermanos, algo bien importante en nuestra vida. Mire, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Asediar, hermanos, es así, mire, es algo así. Somos nosotros esto y esto es el pecado, esto es asediar. O sea, nos rodea alrededor, no nos deja ninguna salida, no hay forma de salir. Nos cierra todas las ventanas, todas las salidas y no podemos salir de ahí. Eso es un asedio. Lo conocemos más claro el asedio que en lo militar, cuando un ejército venía, claro, un ejército mayor. Cuando había guerras, el ejército iba retrocediendo y iba cediendo terreno cuando era batido y se metía a la ciudad, a sus murallas. Y el otro ejército, que era más grande, lo asediaba, lo rodeaba, no le dejaba salida. Nadie podía entrar y nadie podía salir de ahí. Entonces, a eso se refiere esta carta cuando está hablando sobre el asedio del pecado que hace en nuestras vidas. Solo quería que entendieran sobre lo que hace el pecado en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta carne, hermanos, está corrompida con el pecado. Esta carne, este cascarón, está corrompida y nos asedia. No hay forma de escapar del pecado de la carne. La única forma de escapar del pecado de la carne es abandonando este cuerpo, o sea, muriéndonos. Es la única forma, no hay lugar. Usted puede irse al lugar más solo y el pecado lo va a seguir porque lo trae adentro, lo traemos adentro. En esta carne no hay forma de que salga de ahí. Por eso es un asedio. Habla el escritor que salgamos de esa condición pecaminosa. Más claro, miren. En Romanos, Pablo nos habla, hermanos, acerca de esto. Nos está hablando también acerca. ¿Qué diremos pues? Dice, la ley es pecado. Quiero llevarlos un poquito al principio. Pablo está explicando porque él había experimentado acerca de esto. Recuerden
que él era erudito, él era conocedor de la ley. Y esto nos va a llevar también al principio con Adán y Eva acerca del pecado, hermanos. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere. Cuando el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel no conocía lo que era lo bueno. Por eso se le fue dada la ley al pueblo de Israel, para que a través de la ley les hiciera saber su condición. Por eso dice Pablo, por eso yo no conocía antes la codicia, sino hasta que la ley vino. Porque antes que viniera la ley, ¿quién les decía a ellos? No codiciarás, o no matarás, no robarás. Eran prácticas que hacían antes. Y eran prácticas que también hacíamos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Entonces, ellos vivían en pecados. El asedio del pecado en el pueblo de Israel se enseñoreaba a ellos. Ellos no sabían hacer lo recto delante de Dios, de su Dios. Entonces dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque la ley le vino a mostrar que toda su vida que ellos habían vivido, todos esos años hasta que llegó la ley, ellos estaban viviendo en pecado. Entonces la ley le vino a descubrir que toda su vida era llena de pecado, que no había algo bueno dentro de él, que no había bondad en ellos. Entonces dice Pablo, en ninguna manera. Les hablaba, hermanos, leímos en Hebreos, porque mire, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel refleja el carácter de Dios. Les hizo ver todo lo bueno que es Dios, todo lo maravilloso que es Dios, lo omnipotente que es Dios, lo santo, lo divino, lo eterno. Eso vino a descubrir la ley. Y no es que la ley los iba a salvar, porque a través de la ley no podían ser salvos, porque estaba escrito que iba a venir un Salvador, que era Cristo. La ley solo les vino a mostrar, o vino antes de Jesucristo, antes de que el pecado fuera sacado del hombre. La ley les vino a mostrar solamente la condición al hombre. Y mostrándole la condición al hombre, el hombre podía conocer lo bueno. Ahora ya conocía, por eso dice Pablo, yo no conocía antes de la ley, yo no conocía la codicia. Porque ¿quién le enseñó a ellos que codiciar era malo? Sino hasta que llegó la ley. Entonces, mire, el shock que tuvo el pueblo de Israel cuando se le dio, hermanos, la ley. Cuando viene y Moisés, Dios a través de Moisés les da la ley, los mandamientos, 613 mandamientos, pero le da los mandamientos que conocemos, los 10 mandamientos al principio. Se sorprendieron y dijeron, todo es pecado. Ahora todo lo que hacemos es pecado. Eso es lo que vino a hacer la ley. Por eso, mira, no sé si ha oído la expresión del mundo, hermanos, cuando usted les habla de Cristo Jesús y de que, oh, robar es pecado, robar esto. Entonces ellos dicen, no, para ustedes todo es pecado. Todo, ustedes lo endemonizan, todo es Satanás. O sea, no hacemos nada. Para ustedes los cristianos, nosotros toda nuestra vida es pecado en nuestra vida. Sí, eso es verdad. Eso es lo que vino a mostrar la ley. Todo era pecado en la vida del hombre.
Nos remontamos al principio del hombre, hermano, Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado entró por un hombre, dice, que fue Adán, porque a él se le dio el mandamiento, a Adán. Y por él, como todos venimos de Adán, nosotros todos traemos esa maldición del pecado, esa condición del pecado. Por eso dice Romanos, Pablo está hablando a los romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La condición que él sintió después de conocer a Cristo Jesús, porque él era el lector de la ley, pero sin embargo la ley no le quitaba el pecado a ellos, no eran limpios del pecado, no era pues asesino, él erudito de la ley, practicante de la ley, no aprobaba el homicidio a los primeros cristianos, y no dice en la ley pues que no matarás, y sin embargo él aprobaba la muerte, consentía, si bien él no mataba, él consentía. Por eso Jesucristo, cuando vino a los sacerdotes, escribas y sacerdotes, les habló hipócritas, que imponen cargas, dice, y ustedes no mueven ni siquiera un dedo. Le decía a sus discípulos, escúchenos, porque lo que dicen, sí, ellos hablan del testamento, de la ley, dice, porque ellos enseñaban la ley, dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos en lugar de hacer la ley, que enseñaban la ley, ellos hacían otra cosa. Por eso les dijo, hipócritas, imponéis cargas, dice, a los demás, y ustedes no lo mueven con un solo dedo. Los custodios de la ley, los que tenían, se supone que ellos enseñaban al pueblo de Israel la ley, a hacer lo bueno, a mostrarles lo que era bueno, su condición, y sin embargo estos eran hipócritas porque no lo hacían, no obraban conforme a la ley. Entonces, hermanos, cuando Adán y Eva, miren, cuando el pueblo de Israel se le dio la ley, hermanos, se sorprendieron ellos. O sea, que la ley viene a mostrar tu condición de pecado. Recuerda que a Adán se le dio el que no comiera del árbol del bien y del mal. ¿Acaso Adán en ese tiempo ya estaba pensando comer del árbol del bien y del mal? Por eso el Señor le dio ley a él. Porque el pecado, hermanos, tiene que ser consumado en esta carne. Primero uno lo piensa, no es pecado hasta que uno lo consuma, hasta que uno roba. A veces tiene la intención, pero puede retroceder, puede decir, no, mejor no voy a robar. ¿Quién no es tentado en esta vida a hacer ciertas cosas que le desagradan a Dios? Entonces, la palabra de Dios o el Espíritu de Dios te advierte, o sea, la ley de Dios te advierte que el robar es malo y puedes tener una oportunidad de no hacerlo. Pero cuando tú decides hacerlo, entonces das a luz el pecado, se consuma el pecado, y a través del pecado dice que viene la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice. La paga del pecado es muerte, por eso dice el Señor. ¿Qué no pasó esto con Adán y Eva? No hubo muerte espiritual, pues después de que Dios le dio la ley, le dio una ley, no comas del árbol. La ley vino a mostrarle su condición al hombre. Esto pasó en el huerto del Edén. O sea, yo a veces me pregunto, pensando, esto es mío, esto no lo dice la Biblia. Porque Satanás, hermanos, en el cielo, en la eternidad, en el pasado eterno, él cometió un pecado grave delante de Dios, una rebelión. Y esto no es que salió de un segundo y dice, yo me voy a rebelar
contra Dios. Esto lo fue tramando día a día. Él tuvo la oportunidad, Satanás tuvo la oportunidad de retractarse, de no hacer la rebelión. Pero dice la Biblia, dice, tú fuiste perfecto, dice, en todos tus caminos, hasta que se halló maldad en tu corazón. Se halló codicia en el corazón de Satanás, porque estaba codiciando ser igual a Dios o mayor a Dios. Hasta que lo consumó, hasta que lo hizo, lo sacó a luz. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que estaba haciendo Satanás? ¿Acaso Dios no sabía cuando estaba hablando y tratando de persuadir a los otros ángeles? Dios sabía lo que estaba haciendo Satanás. Dios sabía lo que había en su corazón. Solo le estaba dando la oportunidad de que se retractara, de que se volviera de su mal camino, de su mal pensamiento, para darle una oportunidad de vida. Pero hasta que un día en su corazón y en su mente ya no había retroceso. Dios ya sabía que en el corazón de Satanás ya no se iba a retroceder en su pensamiento, en su rebelión. Por eso dice, hasta que se halló maldad en tu corazón. En el tiempo, hermanos, de Noé, igual Dios actuó de esa forma. Al hombre Dios le dio oportunidad, pero hubo un tiempo en que dijo Dios, no contenderé más con el hombre, porque yo soy Dios y él es carne. Porque llegó un día en que el corazón del hombre ya no había retroceso. El corazón de esta generación, dice, va de continuo al mal. Por eso decidió desaparecerlos de la tierra, traerlos de la tierra al hombre, porque ya no había más salvación para ellos. En su mente y en su corazón ya no había retroceso, no había forma de cómo ellos se arrepintieran. Por eso el Señor trajo juicio, hasta que se halló maldad en tu corazón. Eso es lo que hace el pecado, hermanos, en nuestra vida. Y habla Pablo, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Antes de la ley, ¿qué condenación? ¿De qué forma iban a ser condenados si ellos no habían sido confrontados con su vida o no habían sido instruidos en la bondad de Dios, en la santidad de Dios? Sino hasta que se les dio la ley. El pecado en ellos aparentemente estaba muerto, no surgía, no salía. Porque ellos creían que era recto, como el mundo hoy en día. Ellos creen que están correctos en todo lo que están haciendo. Y cuando viene usted y le predica, hermanos, a una persona acerca del adulterio o de la fornicación, usted se va a dar cuenta que para ellos no es malo. Ellos dicen no, y si usted le sigue predicando la palabra de Dios, se va a enojar con ellos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Viene a instruirles, viene a hacerles saber que lo que está haciendo está mal, y entonces se sienten incómodos con usted. Y la forma de rechazar esta verdad es enojándose con ustedes, porque quieren seguir estando en ese pecado, viviendo de esa forma. Entonces usted ve el mundo, hermanos, que vive sin fe, sin esperanza, sin ley de Dios, inmoral, todo lo que pueda haber en el mundo, hermano, hablando de que no conoce a Cristo Jesús. Hasta que viene y se le predica a una persona la ley o la palabra de Dios, se le viene y se le predica, y si hoy ellos aceptan esta instrucción, entonces ellos reconocen que estaban viviendo en pecado. Y entonces, al reconocer que estaban viviendo en pecados, ellos pueden venir y pedir perdón y acercarse a Dios.
En el tiempo de la ley, hermanos, en el pueblo de Israel, todo aquel que moría, el que hacía justicia, eso es lo que hacía la ley. La ley le mostraba su condición. Entonces empezaban a buscar la bondad de Dios, la justicia de Dios. Por eso había profetas, Moisés era profeta, les enseñaba a cómo acercarse a Dios, a cómo abandonar a los dioses ajenos, a cómo no seguir el paganismo en la vida que antes tenían, a no tomar mujeres de otras naciones, a no entregarse a sus dioses de otras naciones. Eran instruidos en la justicia de Dios. Porque ahora se les había entregado la ley, y a través de la ley ellos podían saber que su vida era aborrecida delante de Dios. Mas sin embargo, que a través de la ley no eran salvos. No es que la ley los salvaba, hermanos. La ley solamente les mostraba el pecado que había en ellos. Y al reconocer que eran pecadores, podían buscar la justicia de Dios y apartarse de ese pecado. Para esto había sacrificios para santificarlos, para que si morían santificados en justicia, haciendo justicia, ellos podían ir al paraíso, a un lugar donde había perfección, donde ya no había esta vida. Después de esta vida, hermanos, por eso en el tiempo de Jesús habla sobre el seno de Abraham. Si puede recordar sobre el rico y Lázaro, donde tienen una conversación. El seno de Abraham. Están en un solo lugar geográfico. Están cerca los dos lugares. Uno está abajo y el otro está arriba, pero están en un mismo lugar. Y lo único que les separa es una montaña, un abismo de esos dos lugares. Ahí iban todos los que morían en el tiempo de la ley, pero los que morían haciendo justicia, los que aceptaban la ley y vivían bajo la ley, los que aceptaban su condición, pues la ley y la condición que les mostraba la ley, los mandamientos, y buscaban la justicia de Dios, y el día que ellos morían, ellos iban a ese lugar del seno de Abraham. Le decían del seno de Abraham porque después se le dio a él la promesa a Abraham, y Abraham lo recibía, y él tenía comunicación con Dios, y bueno, el padre de la fe. Ese lugar ya era un lugar de descanso. Por eso les digo, mire, para nosotros escapar de este cuerpo, hermanos, del pecado, no podemos escapar del pecado. Mientras estamos en este cuerpo, hay pecado. Cuando vino Jesucristo, hermanos, Él nos vino a enseñar de nuevo la ley. Nos vino a enseñar nuestra condición a través del Espíritu Santo. Nos muestra la condición pecaminosa en que nosotros estamos. Pero la única diferencia ahora, la ley no es mala, hermano, pero la ley nos salva. La ley solo muestra el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Les muestra el carácter, la santidad, la divinidad de Dios, lo puro, lo santo que Él es. Eso mostraba la ley. ¿Quién era Dios? Y a través de conocer a Dios, por eso es que ahora a veces insistimos, o insiste el predicador, insiste siempre en que busquemos una relación. Lo mismo que hacía la ley, hermanos. La ley venía a enseñarles a tener una relación con Dios, una relación más estrecha con Dios, y al conocer a Dios poder hacer como Dios, perfectos en su caminar, santos, dejando una vida de pecado, ya no entregándose a los dioses, ya no a la inmoralidad de este mundo. Pero cuando vino Cristo, hermanos, entonces nosotros, a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo y la sangre que nos lavó de todo pecado, ahora sí, el pecado fue quitado de nuestra vida.
Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes, nosotros hacíamos, pues no conocíamos a Dios, entonces nosotros hacíamos iniquidad, injusticia. Iniquidad delante de Dios, injusticia a los hombres. Éramos injustos, malvados, desagradecidos con Dios. Ofendíamos a Dios. Pero cuando nosotros, a través de Cristo Jesús, que nos vino a enseñar sus bondades, nos vino a enseñar el camino a la eternidad, la santidad de Dios, su justicia, su sangre. Ahora nosotros aceptamos y venimos y a través de Cristo Jesús nosotros aceptamos que somos malos, porque nos muestra la condición en que nosotros estamos. A través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo que nos redarguye. El hombre que viene a la iglesia, hermanos, y escucha la predicación, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios transforma el corazón. Y cuando el hombre viene o se le predica allá afuera, el hombre es movido, su vida es movida a conocer a Dios. Y por eso transforma su vida. Por eso es que usted ve que el hombre antes era idólatra, antes era fornicario, y ahora en Cristo Jesús ya no. Viene a ser una nueva criatura. Ahora quiere agradar a Dios. Ahora ha dejado todas esas malas costumbres, todos esos malos hábitos, y ahora quiere conocer a Dios. Pero la única diferencia que hace Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, es que ahora nos limpia de todo pecado. Nos borra el pecado. Antes la ley y los sacrificios no quitaban el pecado, solo los cubrían. Se esforzaba el hombre por hacer el bien, porque no había venido Jesucristo, hermanos. La ley solamente vino a hacer una espera mientras Cristo iba a venir para quitar el pecado del mundo, para redimir al hombre totalmente del pecado, para que el pecado ya no se señoree de él. Por eso es que en la ley, hermanos, usted ve que el pueblo de Israel, hermanos, se esforzaba, pero el pueblo de Israel dice que fue rebelde. Mire, Moisés anduvo por mucho tiempo con el pueblo de Israel y abogaba por ellos. Un día Dios le dijo a Moisés: yo ya no voy a andar con mi presencia ya no va a ir con este pueblo, un ángel los acompañará. Y Moisés se puso entre medio y dijo: si tu presencia no vaya, no me mandes tampoco a mí con ellos, yo no iré tampoco. ¿Para qué nos sacaste entonces de Egipto? ¿Para que ahora nos abandones? Dice. Les leía la otra vez Esdras en cuanto hablaba sobre esos tiempos, de lo bueno que era Dios, hermanos. Le recordaba, estaba hablando con Dios, le recordaba todo lo que hizo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y dice: a pesar de eso, dice, tú nunca los dejaste solo, tú nunca los abandonaste, porque estaba pidiendo otra vez por el pueblo de Israel, porque estaban en cautiverio por el pecado, por la desobediencia. Fue una de las cosas en que el pueblo de Israel, por ser rebeldes, Dios los castigó nuevamente. Pero sin embargo, en la bondad de Dios nunca los abandonó, siempre los redimía, siempre los traía otra vez. Y este pueblo, hermanos, fue ingrato no nomás con Dios, sino con Moisés. Un día lo quisieron destronar, le quisieron dar golpe de estado. Se juntaron todos y dice: ya no te queremos como nuestro líder, vamos a levantar un caudillo, vamos a levantar nuestro propio líder. O sea, que ahora querían volver a la misma cautividad de antes. Ya no querían ser gobernados por Dios.
Ahora ellos iban a levantar su propio caudillo, su propio líder, que no era dado por Dios. O sea, que no iba a seguir los estatutos de Dios. Después, hermanos, una de las cosas que hicieron de desagradar a Dios, a pesar de tener la ley, por eso le digo, ellos a veces se esforzaban, a través de la ley se esforzaban con sus propias fuerzas, porque no había venido el Redentor de nuestras vidas todavía. Y había gente que que entendía y que en su esfuerzo encontraba una relación con Dios y seguía la justicia. Pero la mayoría del pueblo, hermanos, por eso dice, la paga del pecado es muerte. Si usted sigue, hermano, ese pueblo pereció. Todo ese pueblo pereció, todo el pueblo que salió de Egipto por su rebelión pereció. En su rebelión pereció ese pueblo. Y entró una nueva generación, y esta generación entró en temor de Dios porque ellos miraron lo que Dios había hecho con sus padres. Cuando Moisés subió en el Sinaí, hermanos, y tardó allá hablando con Dios, el pueblo otra vez se volvió rebelde y quiso su Dios. Ahí es donde hicieron el becerro de oro. Y dijeron en su corazón, este es nuestro Dios, este Dios es el que nos sacó de Egipto a nosotros, dándole la espalda otra vez a Dios. Y sin embargo, Dios no los desechó, no los dejó solos. Pero hubo un día en que ya ellos no pudieron. Esa generación ya no podía pasar a la tierra prometida porque esa generación era perversa, iba a contaminar. Entonces tuvo que entrar una generación más limpia, una generación que temía a Dios. Ya este pueblo no temía a Dios, esta generación no temía a Dios. Por tanto, ellos no entraron, no heredaron. Ellos murieron en el desierto, teniendo la ley. Pero en Cristo Jesús, hermanos, tenemos algo hermoso nosotros ahora. En Cristo Jesús nosotros, hermanos, podemos volver, tenemos una vida nueva. Se nos borran todas nuestras culpas, todas nuestros pecados se nos es borrado. Nos limpia totalmente de todo lo que hicimos. La sangre de Cristo tiene poder para hacer esto. Lo que no hacía la sangre de los corderos, solamente cubrían el pecado. Ahí estaba. Pero la sangre de Cristo ahora nos limpia de toda esa impureza, nos quita esa. Solamente en Cristo es la única forma en que nos podemos deshacer del pecado, hermano. Cuando venimos a Cristo Jesús, nos perfecciona, porque ya el pecado no está en nosotros, ya no hay pecado en nosotros, a pesar de que la carne tiene ese deseo, la carne está lisiada, la carne quiere hacer toda la injusticia, todos los deseos del mundo, pero ahora cuando Cristo viene nos limpia totalmente de lo que habíamos hecho, de todas las faltas, y nos hace nuevas criaturas. Someteos a Dios, dice. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque es el diablo el que tienta al hombre. Le pone tentación para pecar. Pero también, hermanos, debemos de saber que nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros, en nosotros, que es nuestra carne. Si nosotros no nos sometemos a Dios, si nosotros nos descuidamos, volvemos a ensuciarnos otra vez de pecado. Por eso dice Juan, hermanos, el Juan habla: hijitos míos, estas cosas os escribo, dándole otra vez la ley, recordándoles acerca de la santidad, de lo bueno que Dios, de cómo debe de conducirse aquellos que aceptaron a Cristo Jesús. Estas cosas os escribo para que no pequen, hijos míos. Les doy testimonio. Aquí está en la Biblia, en la palabra, lo escrito, para que a través de hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios, ustedes no pequen, no vuelvan otra vez a esa condición de pecado. Pero luego dice: pero si alguno hubiese pecado, porque
No es que seamos perfectos. Cuando hablo de una perfección es que cuando Cristo nos viene y nos limpia, pareciera que volvemos es una vida nueva. Empieza una vida nueva. Nos es perdonado todo y estamos ahí, purificados, limpios. Y debemos de mantenernos de esa forma. Solo que en nuestro caminar nos ensuciamos otra vez. Pero mire, porque estamos viviendo en esta carne todavía, las tentaciones de esta carne. Pero a través, hermanos, de una relación con Dios, a través de conocer el carácter de Dios en su palabra, de conocer sus bondades, de estrechar nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, en comunión con Dios, a través de su palabra, hermano, porque la palabra nos santifica. Por eso es importante venir a la iglesia. Pablo decía, no dejando de congregarse, dice, porque veía la importancia de escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos santifica, dice el salmista, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En la casa de Dios, no olvidándose de tener una relación personal donde quiera que nosotros vayamos. Por eso nos dice en Hebreos, nos dice, hey, tenemos una nube de testigos. Apartémonos del pecado porque nos están viendo. No actuemos como antes lo hacíamos. Apartémonos de la condición del pecado, porque si no, otra vez el pecado se enseñoreará de ustedes. Otra vez el pecado los aislará de Dios, de una relación con Dios. Por eso nos advierte, hermanos. Y es importante venir a la casa de Dios para recibir la instrucción. Porque la instrucción, hermanos, de la palabra de Dios nos hace mejores, nos hace conocer más cada día a Dios, nos hace tener una relación con Dios, nos enseña que lo que tal vez estamos haciendo está equivocado. Seguimos nosotros, hermanos, mira, yo llevo 51 años, estoy contando desde que nací en este mundo, hermanos, y yo me sigo equivocando, yo sigo ofendiendo a Dios, dice Pablo. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, y a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí magnifica, hermanos, aquí magnifica, Pablo está magnificando, o sea, la palabra de Dios. A veces decimos, bueno, no soy tan pecador, no, hice esto, pero no es tan grave. Pero aquí la palabra de Dios magnifica. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, viene y magnifica, o sea, la condición en que verdad estamos, la gravedad en que estamos acerca del pecado, lo que es el pecado, lo que hace, la consecuencia del pecado en nuestra vida, por poco o mucho. Dice Pablo, conociendo la ley, dice, sabiendo estas cosas, hago lo que no quiero aún. Lo que debería de hacerlo no lo hago, dice. O sea que a través de esta carne, hermanos, Pablo estaba pasando una condición de que a pesar de conocer la ley, a pesar de conocer a Jesucristo, a tener ese encuentro con Cristo, a veces cometía faltas, ofendía a Dios. Por eso le decía, hermano, para escapar de esta carne o para escapar del pecado, nosotros tenemos que morirnos. Es la única forma de escapar de este cuerpo, porque está en nosotros. Por eso le decía, aunque nos vayamos lejos, aislados, hermanos del mundo, el mundo no es el problema somos nosotros, está en nosotros, que es el pecado. No podemos escapar, no hay una forma de escapar del pecado. La única forma de escapar del pecado es aceptando a Cristo Jesús y siguiendo sus
camino, siguiendo sus mandamientos. Vivir en santidad es la única forma. ¿Acaso el que está en el infierno peca, hermanos? ¿Tendrá tiempo para pecar? Porque la condición del pecado está en la carne únicamente, hermanos. A causa del pecado el alma se vuelve rebelde, se ha vuelto rebelde. Por eso los que están en el infierno ya no se tienen que preocupar de pecar, hermanos. Ahora, los que están en el cielo ya pasaron a una mejor vida, mucho menos. Hermanos, esto es bien hermoso, hermanos. Somos una creación diferente a los ángeles. Nosotros no somos una creación igual a los ángeles. Por lo tanto, no somos tratados igual. La promesa no es igual. Dice, bueno, allá en el cielo no había maldad. ¿Y cómo es que el diablo se rebeló? Hubo pecado en él, en su corazón. Se pregunta uno y dice, bueno, entonces, cuando yo me vaya al cielo, ¿hay chance de que yo me vaya a rebelar contra Dios? ¿Será que voy a pecar un día en el reino de los cielos, allá en la eternidad? No. Ya aquel que pasó de muerte a vida, ya no hay forma. Esta es la promesa que el Señor nos ha dado. Es una eternidad. Ya no tenemos que preocuparnos. Por eso hablaba el pastor hace rato, que ya no hay enfermedad, allá no hay dolor, allá no hay lo que pasamos en esta vida. Una vez estemos en el cielo, hermanos, nosotros nos libraremos por la eternidad del pecado. Jamás ofenderemos a nuestro Dios. Por eso es la prisa a veces de algunos de nosotros de decir, ya quiero estar allá. ¿Sabe? Porque mientras estamos en esta carne, nosotros estamos ofendiendo a Dios a causa de esta carne que tiene los deseos de este mundo, que no se somete a la voluntad de Dios. No puede la carne someterse. Por eso esta carne va a ser destruida. No hay un lugar en el cielo para la carne, no lo hay. Por eso tendrá que ser vuelta al polvo de donde fue tomada. Esta carne está condenada. No hay forma de que se salve esta carne. Seremos transformados y allá en el cielo, hermanos, nosotros jamás ofenderemos. Por la eternidad ya no vamos a preocuparnos de pecar. Porque dice, pues uno se pregunta si Satanás pecó en el cielo, pero puede tener chance de que también nosotros pequemos. Pero no, eso no va a pasar. Imagínense tanto esfuerzo aquí en la vida, hermanos, las promesas que el Señor y acá, y ya estando en el cielo, nos manden otra vez para abajo, sufrir otra vez. No, eso no va a pasar, esa no es la promesa. Esa es la promesa de vida que Dios nos da, es por la eternidad. ¿Y sabe lo que es eternidad? Mientras Dios exista, y Dios va a existir siempre. Entonces nosotros estaremos con Él para siempre, el día que nosotros lleguemos si nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra, a su santidad, y nos apartamos del pecado, hermanos, de toda injusticia y de toda iniquidad. La hermana Maite daba la diferencia la otra vez, y a veces es importante dar estos detalles. La impiedad la hacemos en lo espiritual, en Dios, ofendemos a Dios en lo espiritual. Y la injusticia se hace con el hombre, que también a Dios no le agrada que nosotros, por eso que nos manda a amar justicia, hacer justicia y amar misericordia. Y esto se aplica para con los hombres, no para Dios, es para con los hombres, para con nuestros semejantes. Entonces, a veces son detallitos que tenemos que conocer para ir aprendiendo. Por eso es importante, hermano, venir a la iglesia. Porque en la iglesia es instruido uno. En la iglesia se habla la palabra de Dios. No se habla conforme a nuestros pensamientos y nuestras leyes, como algunos piensan por ahí. Muchas veces usted ha visto los ejemplos, hermanos, en las iglesias, de que a veces se enojan y dice, ese hermano es gritón, ese hermano puro regañando, ese hermano puro exhortando, ya me tiene harto, puro mandando.
Desafortunadamente, a veces a ciertos predicadores le toca hacer estas cosas. No es lo que queremos decir o lo que queremos hacer nosotros. Nos toca dar el mensaje a veces a nosotros. Y aunque no queramos, no podemos diluir la palabra de Dios. No podemos dar el mensaje que nosotros queremos, hermanos. Aunque duele a veces y molesta a ciertas personas, la palabra debería de hacer en nuestra vida que nosotros meditemos en nuestra forma en que estamos viviendo. Y no es para ustedes, es para nosotros también. Estamos en la misma condición que cualquiera. Estamos luchando, todos nos estamos esforzando. Todos necesitamos la salvación que Dios nos ha dado. Mantener la salvación, mantener la comunión con Dios. Todos necesitamos ser santos, todos necesitamos ser fieles. Estamos en una misma condición. La palabra nos instruye igual a nosotros y nos recuerda cada día a nosotros como a los demás. Cuando yo estoy sentado ahí y le toca a alguien predicar, también me instruye a mí. A veces me toca predicar aquí, hermanos, y yo a veces cuando predico yo soy tal vez, a ver cómo lo diré, gritón, pues, no voy a decir soy muy gritón. Pues yo veo la reacción de cada uno y a veces yo veo que no es agradable lo que uno dice, pero nos toca decirlo, hermanos, nos toca, y aunque duela tenemos que decirlo. Está en nosotros, hermanos, aceptar esta corrección a veces, o esta enseñanza, o desecharla. Esto es voluntario. Pero es importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios, para que nosotros seamos instruidos en el camino de Dios y para que nosotros corrijamos. Muchas veces, hermanos, yo he tenido que corregir. Antes de venir aquí a este lugar, yo tenía pensamientos diferentes, créame. Yo ya les conté sobre que caí por una multa, fui a dar 10 días de detención. El Señor trató con mi forma de pensar. Yo también he traído a veces ideas erróneas. Y ahora que yo he estado aquí, en cuanto a la predicación, yo he cambiado. Dios ha tratado conmigo. Sigue tratando con nosotros, con cada uno de nosotros. No es que hemos llegado a la perfección. Ninguno de nosotros estamos en la misma condición. Estamos luchando. Tanto el predicador como el que está escuchando, hermanos. Porque el pecado no hace distinción. Satanás no hace distinción, hermanos. El que se descuida es al que va a atacar o al que va a sumir en la desesperación o en el dolor, en la soledad, sin Cristo. Eso le va a pasar al que se descuide. Entonces, tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Yo entiendo, a veces yo pasé muchos años con ese pensamiento hasta que llegué aquí. Fueron muchos años. Pero al fin Dios trató con mi vida. Gloria a Dios. En cuanto a la paciencia, hermanos, también Dios trató conmigo muchas veces en la paciencia. Ahora antes discutía mucho, ahora ya no le hago caso. Me dicen, y no hago problemas. Antes yo ponía muchas, alegaba pues. Dios trató conmigo, cambió mi vida. Y así ha ido el Señor cambiando mi vida. Y seguirá cambiando mi vida en mis defectos, porque todavía tengo muchos defectos, tanto externos como internos, donde nadie me ve. Lo que no me ve, Dios me ve. Él me escudriña. Y al leer la palabra de Dios, bueno, es que yo estaba leyendo todo esto, hermanos, y al leer esto, Dios me habló a mi vida. Y fue cuando supe que yo tenía que dar este mensaje. Yo estaba preparando otro mensaje, pero al final, cuando me encontré con esta lectura, ya no pude salir y medité, y mire, aquí llegué a este.
Dios es bueno, hermanos. A veces nos quiere mostrar. Aleluya. Nos quiere mostrar porque a veces hay algo en nuestra vida que no lo podemos reconocer nosotros. Entonces, la ley nos hace ver nuestra condición. O sea que la palabra de Dios, ahora el Nuevo Testamento, la ley era que se le dio al pueblo de Israel. Y no es que no sea para nosotros, pero cuando Cristo vino, pues fue la gracia, y nosotros regularmente vemos el Nuevo Testamento porque se le fue dado a los gentiles ahora. Y no nomás a los gentiles, sino a todos. Por eso dice que ya no hay en Cristo Jesús. Cuando vino la promesa de la salvación, cuando vino el Cordero de Dios, ahora ya no hay judío ni griego. O sea, la ley solamente había estado para ser un pueblo específico. Pero ahora cuando vino a Jesucristo, vino a ser para todos. Ese era el plan desde el principio. Tomar un pueblo y que ese pueblo de ahí saliera la verdad y la justicia para los que instruyeran a todas las naciones. Pero el pueblo de Israel quiso quedarse hasta la vez. Usted ve, hasta la vez. Ellos siguen que para ellos es esto. O sea, el Nuevo Testamento, ellos no el Viejo Testamento y no aceptan el Nuevo. Porque se les llama mesiánico también a ellos. Pero porque ellos siguen esperando a su Mesías. Son esos que tienen de negros, son los religiosos que se visten con sombreritos y cairelitos así. Ellos son los que custodian la ley, y ellos son los mesiánicos, pero son judíos, no son gentiles. Yo por eso decía cuando la hermana me vino a mente sobre porque hay un grupo que se llama mesiánico, pero no son judíos, son gentiles. Entonces los verdaderos mesiánicos son judíos. Entonces nosotros pues no somos mesiánicos, o más bien también somos mesiánicos porque nosotros creemos en el Mesías, pero ellos esperan, se les dice mesiánicos porque están esperando todavía a un Mesías. Entonces, solamente como un dato esto. Pero entonces, hermanos, cuando vino Cristo Jesús, esta ley ya se nos fue dada a todos. Y esta ley, la palabra de Dios, la instrucción de Jesucristo, nos hace ver, cuando la escuchamos, nos hace ver nuestra condición. Nos hace ver si somos codiciosos, si somos envidiosos, si somos mentirosos, si somos adúlteros, si somos chismosos, si somos ávaros, todo lo habido por haber. Y si hay algo en nuestra vida, la palabra de Dios nos corrige. Eso es lo importante de esta palabra, que nos corrige, nos hace ver, y no nomás nos hace ver, sino nos ayuda y nos instruye y nos corrige, hermanos. La importancia de abandonar el pecado, la importancia de no vivir más en esa vida sumida, de no volver otra vez al pecado, porque si vuelve el hombre al pecado, hermanos, el pecado se va a enseñorear de él, y eso es lo que hace, lo asedia y no le hace salida, y su final, dice, la paga del pecado es muerte. Y solamente Cristo puede romper esta cadena del pecado. La rompe, abre una brecha. Tuvo que venir alguien de afuera, porque de adentro nadie podía salir. Para ser liberados tuvo que venir alguien de afuera. A veces había ejércitos que venían al rescate del asedio de esa ciudad, y entonces ese asedio era roto. Alguien de afuera tenía que venir. Y en este caso Jesucristo vino, porque el pecado nos tenía así, hermanos. Y cuando Jesucristo vino a deshacer toda obra de Satanás que nos tenía encadenados, y vino a romper el asedio. Y está en nosotros si nosotros volvemos otra vez al pecado. Si nosotros otra vez abrazamos nuestra vida pasada. Entonces esto es lo que va a hacer otra vez el pecado. ¿Y acaso Jesucristo tiene que morir otra vez por nosotros para sacarnos otra vez de ahí? ¿O vamos a estar jugando nosotros con el sacrificio de Jesucristo? Envolviéndonos otra vez, nos saca del pecado y nosotros volvemos otra vez a ensuciarnos.
¿Acaso tiene que morir Jesucristo, otra vez padecer lo mismo que padeció por nosotros, para sacarnos otra vez del pecado? Eso es lo que hace el pecado, hermanos. Esa es la condición del que quiere volver al pecado otra vez. Pero poderoso es Dios, hermanos. Poderoso es Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Para romper las cadenas del pecado, para romper nuestra forma de pensar, nuestra forma en que hemos sido instruidos tal vez de cómo buscar a Dios, de cómo acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos instruye correctamente, hermanos. No busquemos por otro lado. No busquemos a otros dioses, a otro medio. Porque el único medio de salvación para nosotros es Jesucristo. Amén. Y si Cristo lo sacó de esa condición, quédese y busque a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Persevere en la justicia. Persevere en la fe que Dios trajo a su vida. Persevere en la santidad. Perseveremos en la santidad. Busquemos más a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos una relación con Dios. Busquemos conocer el carácter de Dios. Esto resuena, está resonando esto. Necesitamos conocer más el carácter de Dios. Y la única forma en que vamos a conocerlo es a través de la palabra de Dios, a través de la instrucción de Dios, para que rompa todo eso que hay, que no nos permite venir a Jesucristo, que no nos permite, cuando tenemos que adorar, no nos permite entrar en esa comunión con Dios o sentir esa comunión con Dios. Busquemos esta instrucción, busquemos quién es nuestro Dios, conozcamos más a nuestro Dios, para que se rompa esto. Gloria a Dios. Si usted tiene fuerzas, si usted lleva una relación con Dios, usted va a poder leer su Biblia en su casa. Usted va a poder buscar a Dios en su casa. Pero si usted no se somete a Dios, no va a poder buscar en su casa una comunión con Dios. Y si entonces no lo busca en su casa, por eso dice la palabra, no dejando de congregarse, porque aquí se lee la palabra de Dios. Venga a la iglesia para que se le lea la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios, hermanos, usted pueda conocer más a Dios. Se ha llevado a tener una relación, seamos llevados todos a tener una relación con nuestro Dios, conocer más a Dios y dejarnos de esas ideas que tenemos de cómo buscar a Dios. Es la única forma, aquí es la única instrucción, no hay otra forma. Unos dicen, yo busco a Dios a mi manera. No es a su manera, hay una sola manera, porque hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Solo Cristo, a través de Jesucristo, hermanos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro más que Jesucristo. Pastor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.